¿Qué onda, banda? Nosotros somos Laguna Souls, yo soy Amadorx. Yo soy Menisama y este día les traemos un video muy especial. En una época en donde los videojuegos encontraron a algunos de sus más grandes exponentes en el género del survival horror, como por ejemplo la saga Silent Hill, Resident Evil, Fatal Frame y Hunting Grounds, una compañía nipona llamada Punchline se subió al tren del horror, creando uno de los videojuegos más perturbadores y baneados de la historia, Rule of Rose. En este video les presentaremos algunos datos sobre este juego, su historia, gameplay y curiosidades. Bien amigos, y ahora les presentaremos el santo grial y el juego más caro de PlayStation 2. Amador, haznos los honores. Vamos a sacarlo con mucho cuidado porque este juego es bastante caro y bastante raro. Muy caro. Aquí lo tenemos amigos, es Rule of Rose para PlayStation 2. Como pueden ver, es una copia totalmente original, no fake, de la versión americana del juego. El juego fue desarrollado por la compañía Punchline bajo la petición de Sony, para crear un juego de horror innovador. La compañía decidió que se centraría en el terror psicológico para la trama, lo cual lo llevó a tomar la decisión de usar a niños como los villanos. El juego tiene grandes parentescos con la saga de Silent Hill y toma algunas ideas de los cuentos de los hermanos Grimm y el libro del Señor de las Moscas. El juego fue lanzado a inicios de 2006 en Japón y unos meses más tarde vio su estreno en América y Europa, publicado por Atlus y 505 Games respectivamente, debido a que ni Sony, América ni Europa lo quisieron distribuir. El juego se centra en Jennifer, una chica normal de 19 años. Ambientado en Inglaterra de 1930, la historia nos narra cómo nuestra protagonista es llevada a un orfanato abandonado, donde se encuentra con el clan de la aristocracia del Crayón Rojo, quienes se encargarán de perturbar a Jennifer a lo largo de la historia. Aquí es donde los verdaderos problemas estaban por comenzar. Algunas curiosidades del juego es que la banda sonora fue grabada en su totalidad sin el uso de instrumentos eléctricos. Debido a su fuerte contenido, el juego fue baneado en varios países de Europa y en el Reino Unido. Según PlaySharting.com, una página que enlista el precio de todos los videojuegos, Rule of Rose, en su estado completo, que incluye disco, manual y portada, está valorado en $404 americanos, lo cual equivale a 8,700 pesos mexicanos. Bueno amigos, pues después de haber jugado varias horas Rule of Rose, podemos decirles si es buen juego o es mal juego, si vale la pena. En cuanto a la historia, el soundtrack, las voces y las actuaciones de este juego son realmente buenas. Yo en lo personal me quedo con el soundtrack, es lo que más me gusta de los videojuegos realmente. Y la verdad es que sí te transporta a lo que estás viendo, a lo que estás jugando. Sí te causa cierto terror, cierta incertidumbre mientras estás recorriendo las partes del juego o estás explorando. Vale bastante la pena por estos aspectos. Lamentablemente, como cualquier videojuego, tiene sus pros y sus contras. Y particularmente en este videojuego, sus contras es el control y el movimiento que tiene nuestro personaje Jennifer. Se mueve muy lento y los movimientos que hace son muy bruscos, son muy torpes. Se asemeja un poco a la saga de Fatal Frame, pero no ejecutado correctamente, lo cual le quita diversión. Otro de los puntos en contra que tiene el videojuego es la cámara.
Se nota que los desarrolladores quisieron hacer un híbrido entre una cámara móvil y una cámara fija, pero no está ejecutado de una manera correcta, la cual en partes como en los jefes te va a dar muchos problemas. Ahora, ¿vale la pena comprar el videojuego? Si eres coleccionista, cómpralo. No todos tenemos la dicha de presumir que tenemos el juego más raro y más caro de PlayStation 2 en nuestras manos y que podemos jugarlo en su formato original y tenerlo de esta manera, cuidado. Gracias, banda, esto fue Rulo Bros. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like y no olviden activar la campanita para que les avise cuando subimos nuevo contenido. No olviden tampoco seguirnos en nuestras redes sociales. ¡A jugar!